El tren partió de Madrid en una mañana gris, con un cielo que parecía pesar sobre los edificios, pero ni Luis ni Mateo prestaban atención al clima. Lo único que tenían en mente era dejar atrás la rutina universitaria, las aulas llenas de presión y los exámenes que se acumulaban como una amenaza constante. Llevaban semanas planeando aquella escapada, y aunque la excusa era descansar y despejar la mente, los dos sabían que había algo más, un motivo oculto que ninguno de los dos se había atrevido a decir en voz alta. A medida que el tren avanzaba hacia el sur, el paisaje cambiaba lentamente. Primero los campos interminables de Castilla, después las llanuras secas de Andalucía. Ellos hablaban, reían, compartían anécdotas y chistes como siempre, pero en el fondo cada palabra estaba cargada de una tensión que ninguno reconocía. Entre las bromas había silencios demasiado largos, miradas que se desviaban rápido, gestos nerviosos que parecían decir más de lo que las palabras se atrevían a expresar. Cuando al fin bajaron en Cádiz, la brisa del mar los golpeó de lleno. El aire era distinto, cargado de sal y libertad, pero también de un extraño vértigo. En ese momento, ambos comprendieron que aquel lugar tenía algo especial, como si todo lo que habían dejado en Madrid, la presión de los estudios, las preguntas de los amigos, la vigilancia de la familia, quedara en suspenso. Allí nadie los conocía, y esa idea era tan liberadora como inquietante. Caminaron hasta un pequeño hotel con fachada blanca y persianas verdes gastadas. No era un lugar lujoso, ni siquiera cómodo en exceso, pero lo eligieron precisamente por eso, buscaban un rincón apartado, lejos de miradas curiosas. Pidieron una habitación sencilla, con 2 camas individuales y una ventana estrecha que se abría directamente al océano. Al entrar, lo primero que les envolvió fue el sonido de las olas, constante, inquebrantable, como un tercero que los acompañaba en silencio. Se rieron al principio de lo modesto que era todo, la lámpara parpadeante, la humedad en las paredes, el espacio reducido. Dejaron sus mochilas en el suelo, se tumbaron unos minutos exhaustos del viaje y fingieron que habían ido hasta allí solo para descansar. Sin embargo, la ligereza inicial pronto se transformó en algo más denso. Mientras hablaban de profesores exigentes y fiestas pasadas, comenzaron a aparecer frases más cortas, sonrisas forzadas, y en medio de todo, silencios incómodos que parecían empujar hacia un punto inevitable. Fue Mateo quien, en tono casi burlón, lanzó un comentario sobre cómo Luis siempre callaba cuando había chicas cerca. Luis fingió reír, pero sus ojos se quedaron clavados en el suelo más de lo normal. Ese instante cambió el ambiente de la habitación. No había hostilidad, pero sí una carga eléctrica difícil de controlar. El mar, golpeando detrás de la ventana, parecía marcar un ritmo más intenso, como si acompañara el peso de aquello que estaba a punto de romperse. Luis se levantó, abrió la ventana para respirar, y el viento del océano entró con fuerza. Mateo lo observaba en silencio, notando por primera vez la tensión en sus hombros, esa forma de cruzar los brazos como si intentara protegerse de una confesión inevitable. El silencio era tan denso que casi resultaba insoportable. Entonces, casi como un suspiro, Mateo pronunció unas palabras que lo cambiaron todo: «Aquí nadie nos conoce». La frase sonaba ligera, pero no lo era. Era una provocación, una invitación encubierta, un desafío directo a ese pacto no escrito de ocultar lo que los dos llevaban años sintiendo. Luis giró lentamente la cabeza, sorprendido, y en ese gesto el aire de la habitación se volvió más espeso. El ruido del mar, la lámpara que titilaba, todo parecía conspirar para empujarlos hacia una verdad que habían evitado demasiado tiempo. Luis comenzó a caminar de un lado a otro, 3 pasos como máximo por lo reducido del espacio. Mateo lo seguía con la mirada, esperando. Cada giro, cada respiración contenida, se cargaba de una tensión insoportable. El momento se alargaba como si el tiempo se hubiera detenido. Y entonces, sin adornos ni rodeos, Mateo rompió el silencio. «Llevamos años así, fingiendo que no pasa nada, ¿verdad?». Las palabras resonaron como un trueno. Luis se quedó quieto, inmóvil, con la mirada perdida. No necesitaban gritar ni dramatizar más, en esa frase se concentraban todos los años de bromas, de miradas esquivas, de silencios que ocultaban demasiado. Finalmente, se giró y lo miró de frente. Sus ojos lo decían todo. La confesión estaba hecha, sin necesidad de pronunciarla. La habitación, tan simple y modesta, se transformó de repente en escenario de algo irrepetible. 2 amigos, convertidos en cómplices de un secreto que ya no podían seguir escondiendo, estaban frente a frente con la verdad. Y aunque el miedo a lo que vendría después los envolvía como una sombra, también había en ese instante un destello de alivio. Por primera vez habían dicho en voz alta lo que durante años solo se atrevieron a sentir en silencio. El regreso a Madrid fue un contraste brutal. El viaje en tren parecía arrastrar con él el peso de todo lo vivido en aquel hotel junto al mar.
Luis y Mateo guardaban silencio, intentando convencerse de que lo ocurrido en Cádiz podía permanecer allí, atrapado entre las paredes húmedas de aquella habitación y el murmullo del océano. Había una especie de pacto no dicho, volverían a la rutina como si nada hubiera pasado. La universidad, con sus pasillos abarrotados y su ruido constante, sería el escenario perfecto para esconder lo que ya no podían negar. O al menos eso creían. Al principio lo consiguieron. Pasaban juntos en la biblioteca, compartían apuntes, estudiaban en los mismos cafés, y nadie sospechaba nada. Los compañeros los veían igual que siempre, inseparables, riéndose de chistes privados que solo ellos entendían. Pero bajo esa aparente normalidad latía la tensión. Cada vez que sus miradas se cruzaban demasiado tiempo, uno de los dos bajaba la vista. Cada conversación ligera parecía estar construida sobre una frágil capa de silencio que amenazaba con quebrarse. Era como caminar sobre un cristal delgado que podía romperse en cualquier instante. El momento llegó de la manera más absurda. Una tarde cualquiera, en la terraza de un bar cercano a la facultad, un grupo de amigos bromeaba sobre las ausencias de Luis y Mateo en las últimas semanas. Entre risas, alguien insinuó que quizás tenían un secreto. Fue entonces cuando Mateo, atrapado entre la presión de las carcajadas y el miedo a levantar sospechas, dejó escapar un comentario disfrazado de chiste. No dijo todo, pero dijo demasiado. Una frase ligera, casi insignificante, que bastó para encender la chispa. Lo que para él fue un recurso para salir del paso, para Luis significó una traición. Porque esa broma era, en realidad, la puerta abierta a lo que tanto habían prometido guardar. Los rumores comenzaron a circular con una rapidez implacable. En menos de 24 horas, lo que había sido un secreto íntimo se convirtió en tema de conversación en los pasillos. Se hablaba en voz baja, con risas contenidas, con gestos que parecían inocentes pero que pesaban como piedras. Luis lo descubrió en la biblioteca, cuando escuchó su propio nombre entre cuchicheos, acompañado de la palabra pareja. En ese instante, el suelo pareció abrirse bajo sus pies. La sangre se le heló y comprendió que la frontera entre lo privado y lo público había sido atravesada sin su consentimiento. La rabia lo consumió, pero lo que más le dolía no era el rumor en sí, sino la certeza de que Mateo lo había permitido. Esa misma noche, en la residencia, lo encaró. La habitación era demasiado pequeña para contener la tensión. Luis hablaba entrecortado, con la voz rota por la decepción, mientras Mateo intentaba justificarse, asegurando que había sido un descuido, que no midió sus palabras, que no esperaba que los demás lo tomaran en serio. Pero cada explicación sonaba más vacía que la anterior. Para Luis, lo imperdonable no era la torpeza, sino la ruptura de la promesa. El rumor creció como un incendio. Al entrar en clase, las miradas se clavaban en ellos. Al pasar por los pasillos, los murmullos se multiplicaban. En los grupos de mensajes, alguien siempre lanzaba una indirecta disfrazada de broma. Ya no eran invisibles. Y lo peor era que Luis no había elegido ese momento para mostrarse. Se lo habían arrebatado. Sentía que habían abierto su intimidad como si fuese un espectáculo barato para entretener al resto. Mateo, atrapado entre la culpa y el miedo, intentaba minimizar la situación, convencerse de que pronto se olvidaría. Pero Luis lo veía diferente, cada mirada, cada risa ahogada, era un recordatorio de que su mundo ya no les pertenecía. La promesa que se habían hecho en Cádiz, no traicionarse, no volver a esconderse entre mentiras, parecía tambalearse. Y lo más doloroso era descubrir que la amenaza no venía solo de fuera, sino también de dentro. En ese clima asfixiante, la relación entre ambos empezó a fracturarse. Luis caminaba con la sensación de estar bajo un foco que lo perseguía a todas partes, obligado a representar un papel que nunca había elegido. Y Mateo, en lugar de sostenerlo, se encogía. El silencio que había entre ellos ya no era el de la complicidad, sino el de la desconfianza. Cada palabra que no se decían pesaba más que las que alguna vez se atrevieron a pronunciar. El secreto estaba expuesto. Y con él, todo lo que habían construido en la intimidad comenzó a resquebrajarse. No era solo el miedo al juicio de los demás. Era el golpe más duro, comprender que, cuando más necesitaba un aliado, Luis descubría que aquel en quien más confiaba había sido incapaz de proteger lo único que de verdad importaba. El rumor ya no era un susurro escondido entre pasillos, se había convertido en una corriente constante que lo arrastraba todo. Luis lo sentía en cada rincón de la facultad, en las risas apagadas cuando entraba en clase, en las conversaciones que se detenían en seco en cuanto pasaba a su lado, en las miradas rápidas que fingían indiferencia pero que contenían una curiosidad insaciable. Era como caminar bajo un foco invisible que lo seguía a todas partes, obligándole a representar un papel que nunca había elegido. La rutina universitaria, que antes era un refugio previsible, se transformó en un escenario hostil.
Cada día, Luis cruzaba un campo minado de comentarios disfrazados de chiste, de sonrisas irónicas, de insinuaciones que nunca se decían de frente, pero que pesaban como si fueran gritos. Los amigos de siempre comenzaron a desmarcarse poco a poco. Algunos lo hicieron con excusas amables: no puedo quedar hoy, tengo que estudiar, ya nos veremos. Otros, más directos, se limitaban a lanzar frases envenenadas con tono de broma, sabiendo que dolían más que cualquier insulto abierto. En casa, la situación no era mejor. Su padre, una noche, le dijo con voz fría: «Esto me cuesta aceptarlo». No levantó la voz, ni siquiera se mostró furioso. Y, sin embargo, esa calma distante fue peor que cualquier grito. Su madre intentó suavizar el momento, pero su silencio tembloroso hablaba más que sus palabras. Para Luis, el hogar dejó de ser refugio y se convirtió en un terreno incierto, lleno de miradas esquivas y frases incompletas. Allí tampoco tenía espacio para respirar. Lo que más lo hería, sin embargo, no eran las burlas de los compañeros ni la desaprobación silenciosa de su familia, sino la actitud de Mateo. En los pasillos, cuando alguien dejaba caer una indirecta cruel, Mateo callaba. En clase, cuando un comentario hiriente flotaba en el aire, fingía no escucharlo. En las conversaciones con amigos, reía para disimular, como si no tuviera nada que ver con aquello. Ese silencio pesaba más que cualquier palabra. Para Luis, cada gesto de cobardía de Mateo era una nueva puñalada. El mismo chico que en Cádiz había prometido sinceridad, el que había compartido con él una verdad que creían indestructible, ahora parecía esconderse detrás de una máscara de indiferencia. Las noches de estudio en la biblioteca se convirtieron en un tormento. Antes eran un espacio de complicidad, un rincón donde las bromas privadas y las miradas furtivas llenaban el aire. Ahora, todo estaba contaminado por la desconfianza. Los compañeros los observaban desde lejos, como si fueran un espectáculo incómodo, esperando una confirmación que ninguno de los dos estaba dispuesto a dar. El sonido de las páginas al pasar, el tecleo de los ordenadores, todo parecía amplificar el silencio denso que se interponía entre ellos. Luis sentía que se hundía en una soledad cada vez más oscura. Por las noches, acostado en su habitación, repasaba en su mente cada gesto, cada frase de su padre, cada risa ahogada en los pasillos, cada silencio de Mateo. Y en esa repetición interminable se iba desgastando, como si cada recuerdo arrancara un pedazo más de su confianza. La rabia crecía dentro de él, pero también una certeza dolorosa: el verdadero enemigo no eran las miradas ajenas, sino la traición silenciosa de quien debía estar a su lado. La tensión alcanzó un punto insoportable cuando, una mañana, al entrar en clase, encontró escrito en la pizarra un mensaje anónimo que lo señalaba con crueldad. El profesor lo borró sin hacer comentario alguno, fingiendo que no había ocurrido, pero el daño ya estaba hecho. Los murmullos, las risas contenidas, las miradas esquivas, todo se convirtió en agujas invisibles que lo atravesaban. Y, una vez más, Mateo no se movió. Permaneció inmóvil, incapaz de decir una palabra. Ese gesto de inacción dolió más que el propio insulto. Luis se debatía entre dos miedos: el de perder definitivamente a su familia y amigos, y el de perder a Mateo, el único que podía entender lo que estaba viviendo. Pero la cobardía de este último lo dejaba solo en medio de la tormenta. Y en esa soledad, entre rabia y decepción, comenzó a despertar algo distinto. Una fuerza latente, una convicción que hasta ese momento había permanecido enterrada. Porque, en el fondo, Luis empezaba a comprender que la vergüenza no estaba en lo que sentía, sino en quienes lo condenaban por sentirlo. La cafetería universitaria estaba llena aquella tarde. El bullicio de las conversaciones, el tintinear de los vasos, las bandejas golpeando en las mesas, todo formaba un ruido de fondo que a Luis le resultaba insoportable. Había pasado semanas caminando bajo las miradas ajenas, sintiendo el peso de cada rumor como una losa que le aplastaba los hombros. Aquella tarde no era diferente. Apenas había entrado al local cuando notó como un grupo de estudiantes, en la mesa del fondo, lo señalaba con la mirada. Sus risas eran demasiado altas, demasiado sincronizadas, como si estuvieran esperando el momento justo para lanzar la provocación. Luis se sentó con Mateo en una mesa cercana a la ventana, intentando ignorar la tensión. El café frente a él se enfriaba sin que lo tocara. Hablaba poco, apenas respondía con monosílabos, y cada palabra parecía una carga. Mateo también estaba en silencio, incómodo, moviendo los dedos sobre la taza como si buscara en ella una salida. Pero el estallido no tardó en llegar. Uno de los chicos del grupo, con voz fingidamente graciosa, empezó a imitar a Luis. Sus gestos exagerados arrancaron carcajadas de los demás. Otro añadió un comentario mordaz, disfrazado de chiste, que no dejaba lugar a dudas. El espectáculo había comenzado, y lo hacían a plena luz, delante de todos, como si su humillación fuera un entretenimiento legítimo.
El ruido de la cafetería se transformó en un eco insoportable. Cada carcajada era como un golpe seco en el pecho. Luis se quedó inmóvil. Notaba cómo la rabia se acumulaba dentro de él, pero también la impotencia de no poder frenar aquello. Cerró los puños bajo la mesa, clavando las uñas en la palma de la mano, luchando por contener una explosión que lo consumía por dentro. Y entonces, en medio de ese espectáculo grotesco, ocurrió lo inesperado. Mateo se levantó. El gesto fue tan repentino que el murmullo de la sala se detuvo un instante. De pie, con los ojos fijos en aquel grupo, su voz salió firme, sin titubeos. No gritó, no necesitó levantar el tono. La fuerza estaba en la claridad de sus palabras. Aquello no era humor, no era un juego, no era una broma. Era crueldad disfrazada de chiste, violencia envuelta en risas fáciles. Denunció la cobardía de quienes se esconden detrás de la burla para atacar lo que no entienden. El silencio se extendió por la cafetería como una ola. Algunos bajaron la vista incómodos, otros intentaron reír para suavizar el momento, pero la tensión era demasiado evidente. Y entonces llegó la frase que cambió todo. Mateo, con el rostro erguido y la respiración acelerada, declaró lo que hasta entonces había callado. Lo que sentía por Luis no era motivo de vergüenza, no era un secreto sucio ni un rumor que debiera esconderse. Era real, y estaba cansado de fingir lo contrario. El golpe de esas palabras fue inmediato. La cafetería, llena de voces y ruido un segundo antes, quedó atrapada en un silencio espeso. Nadie supo cómo reaccionar. Los que se habían burlado se miraban entre sí, desconcertados, incapaces de responder. Otros apartaban la vista, incómodos con la fuerza de lo que acababan de presenciar. Para Luis, el mundo se detuvo. El corazón le latía desbocado, incrédulo ante la valentía de su amigo. Por primera vez no estaba solo. El rumor, que hasta entonces había corrido como un cuchicheo venenoso, se convirtió en una verdad asumida. Ya no había vuelta atrás. Las palabras de Mateo habían roto el muro de silencio que los mantenía atrapados. Y aunque esa verdad los exponía más que nunca, también les daba algo que hasta entonces les había sido negado, la dignidad de no esconderse. Luis lo observaba con los ojos muy abiertos, con la mezcla de miedo y alivio dibujada en su rostro. El precio de esa confesión sería alto, lo sabía. Perderían amistades, serían objeto de nuevas críticas, tal vez más duras que antes. Pero también comprendió algo esencial: el secreto ya no era un arma contra ellos, sino una decisión propia. Lo que hasta entonces había sido un peso insoportable ahora era, al menos, una forma de libertad. La cafetería recuperó poco a poco el murmullo, pero ya nada era igual. El aire estaba cargado, denso, marcado por la tensión de un momento irrepetible. Los que antes se reían ya no encontraban gracia, algunos se alejaron, otros callaron, pero nadie pudo borrar lo que había sido dicho. Y Luis, todavía temblando, supo que algo se había roto, pero también algo se había ganado. Porque a partir de ese instante, lo que hasta entonces había sido rumor y vergüenza, se había transformado en una verdad pronunciada con firmeza. Y esa verdad, aunque doliera, era más poderosa que todas las burlas del mundo. Los días posteriores a la confesión en la cafetería fueron como caminar por un territorio desconocido. El rumor dejó de ser cuchicheo y se transformó en certeza. Ya no había especulación, ya no había medias palabras, todos sabían lo que antes se murmuraba en voz baja. Y con esa verdad vinieron las consecuencias. Las amistades que parecían firmes comenzaron a desmoronarse con rapidez. Algunos dejaron de saludarles, otros inventaron excusas para evitar cualquier encuentro, y los que se quedaban lo hacían con una distancia helada, como si de repente fueran una amenaza invisible para la normalidad que defendían. Luis lo sentía como una pérdida diaria, un goteo constante que le vaciaba por dentro. En casa la situación no era distinta. Su padre repetía con gesto rígido que aquello no encajaba con sus expectativas, que le resultaba difícil aceptarlo. No gritaba, pero cada palabra era una sentencia que marcaba un muro cada vez más alto entre ellos. Su madre, atrapada entre el amor a su hijo y el miedo al que dirán, optaba por un silencio ambiguo que hería tanto como un rechazo explícito. El hogar, que debería ser refugio, se convirtió en un lugar de pasillos fríos y cenas tensas, donde cualquier frase podía convertirse en reproche velado. En el campus, la exposición era constante. Había quienes se limitaban a mirar, quienes murmuraban con sorna, y quienes se atrevían a lanzar comentarios directos disfrazados de ironía. Luis aprendió a soportar ese escrutinio como si caminara con una sombra que nunca desaparecía. Pero lo que lo mantenía en pie era la certeza de que ya no caminaba solo. Por primera vez, Mateo estaba a su lado de verdad, sin máscaras, sin excusas. Y en medio de ese entorno hostil, aparecieron gestos inesperados. Una compañera de clase, con la que apenas habían hablado, se acercó para dejarle un mensaje rápido: «No estáis solos».
Un profesor, al finalizar una tutoría, le hizo un comentario breve pero sincero sobre la importancia de la valentía. Incluso algún amigo que en un principio se había alejado, regresó con torpeza, reconociendo que necesitaba tiempo para entender lo que pasaba. Eran apoyos pequeños, discretos, pero suficientes para encender una chispa en medio de la oscuridad. Luis comprendió entonces que lo esencial no era convencer a todos, ni ganar la aprobación de quienes no querían entender. Lo fundamental era no traicionarse a sí mismo. La dignidad de aceptar quién era pesaba más que la aceptación superficial de los demás. Y aunque esa dignidad tenía un precio alto, la soledad, la ruptura con su padre, la burla de algunos compañeros, también le daba una libertad nueva, un aire distinto que jamás había respirado. Mateo, por su parte, parecía transformado. El miedo que lo había paralizado durante semanas dio paso a una firmeza inesperada. Sus pasos ya no eran inseguros, sus silencios ya no eran evasivos. Había comprendido que callar también era una forma de traicionar, y había decidido no volver a hacerlo. Caminaban juntos por los pasillos, sin necesidad de palabras, sabiendo que cada mirada era un juicio, pero también conscientes de que no necesitaban aprobación para seguir adelante. El tiempo no suavizó las críticas ni borró las miradas, pero sí fortaleció la convicción de ambos. Cada día era un desafío, sí, pero también una victoria pequeña contra el miedo. La libertad de no esconderse no era cómoda ni fácil, pero era auténtica. Y en esa autenticidad encontraron una fuerza que ni ellos mismos sabían que tenían. Una tarde, mientras salían de la facultad, el aire frío de Madrid les golpeó el rostro. Luis recordó las palabras de su padre, las burlas de los compañeros, el silencio de su madre. Todo eso seguía ahí, como cicatrices abiertas. Pero, junto a él, Mateo apretó los labios y murmuró, que piensen lo que quieran, no vamos a retroceder. Esa frase se convirtió en un faro. Porque la verdad, una vez dicha, ya no podía borrarse. El futuro era incierto, lleno de obstáculos y rechazos, pero también de posibilidades. Caminaban despacio, uno junto al otro, sin máscaras, con miedo, sí, pero con la certeza de que esa vez no se traicionarían a sí mismos. Y mientras las luces de la ciudad se encendían poco a poco, comprendieron que quienes intentaban hundirlos quedarían en la sombra, mientras ellos, pese a todo, seguían avanzando.